Bueno, feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección y vamos a ver qué mensaje pudimos aprender en esta semana que pasó. Y también para recordarles que ya es la lección 12, ya para el próximo sábado será la lección 13. Entonces vamos a ver cómo podemos seguir poniendo la lección, ¿verdad? Vamos a tener una corta oración y vamos a comenzar con el repaso. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, nuevamente porque nos has permitido un nuevo amanecer, en el cual queremos, Señor, estar contigo, ponernos a cuentas contigo y poder escuchar tu voz. Te pedimos que en este repaso de la lección podamos aprender un poco más de ti, podamos ponerlo en nuestras mentes, en nuestro corazón y también llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la lección es Un mensaje que vale la pena compartir, ¿verdad? Un mensaje que vale la pena compartir. Y hoy vamos a ver, nos vamos a centrar en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice, la muerte expiatoria de Cristo fue universal, es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido. O sea, hayan vivido independientemente, dice, si vivieron en el principio o vivieron en nuestro tiempo, ¿verdad? Dice que el mensaje para nosotros y que tenemos nosotros que dar al mundo, dice que la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, dice el mar y las fuentes de las aguas. O sea, adorar al solo y soberano único Dios, ¿verdad? Al que creó todo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros adorarlo? Pues vamos a ir conociendo en la lección cómo vamos a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Dice el mensaje de la verdad presente. En segunda de Pedro 1:12 dice que nos recuerda a nosotros todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Porque también escuchamos, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios, o sea, todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos estudiado. También en Pedro 1:16-21 dice cuál era el mensaje de verdad presente que proclamaba Pedro y sus discípulos. Pues resumiendo el mensaje, siempre se ha predicado el mismo mensaje, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesús. Siempre en la Biblia va a estar ligado la primera venida con la segunda venida, la venida del sustituto y la venida del libertador, ¿verdad? Que en las dos viene siendo lo mismo, pero como en el primero era lo de la simbolismo del santuario, y lo segundo es podemos decir, la coronación, o podemos decir el premio que le dará a sus hijos, y es por eso que lo ponemos, por así decirlo, en dos etapas, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo. El apóstol Pedro siempre también dijo, recuerden todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado. También él dice que tenemos la profecía, la inspiración profética más segura, dice, la profecía más segura, dice que tenemos que estar atentos. Dice, es bueno que estén atentos para saber las cosas, ¿verdad? También dice que a través del tiempo Dios ha levantado personajes, ¿verdad? Personas que han proclamado su evangelio al igual que lo ha hecho en este último tiempo. Dios ha levantado a una iglesia adventista, un movimiento, el cual debe proclamar el mensaje para todo el mundo, ¿verdad? Dios, nosotros como iglesia, dice que fuimos levantados en una profecía para proclamar la verdad presente, ¿verdad? Como muchos le llaman, la verdad presente.
y es lo que debemos estar haciendo o lo que deberíamos estar haciendo hoy en día y no haciendo, digamos, otras cosas, no amando al mundo, no buscando las cosas del mundo, no dedicando más tiempo al mundo, sino predicar, dice la verdad presente. Dice que en el diluvio levantó a Noé, ¿verdad? Noé predicó por todos los 120 años o 100 años, más de 100 años que duró haciendo el arca. Dice que Noé predicó, ¿verdad? Predicaba con testimonio y por su fe a esas personas, aunque lo tachaban de loco, le decían que estaba loco, que estaba loco. De la misma manera también nosotros nos pueden decir, ve que muchas veces hacen las expresiones de que siempre dicen lo mismo, siempre dicen que Cristo va a venir, que ya viene, que ya viene. Mis tatarabuelos creyeron en eso, ya se murieron y Cristo no ha venido. Si fuera verdad que Cristo fuera a venir, ya lo hubiera hecho. Mira el mundo cómo está. Y empiezan, ¿verdad?, a decir. También a Noé lo criticaron. Así que no esperen o no esperemos nosotros a recibir tanta aceptación, y más en este mundo que está igual o peor que como en los días de Noé. Entonces no esperemos que todos nos reciban con los brazos abiertos, con una sonrisa en su rostro, sino que vamos a encontrar también oposición, ¿verdad? También dice que en Egipto Dios levantó a José, ¿verdad? Para que José testificara del poder de Dios. Entonces en Egipto Dios levantó a José y José mostró a quién servía. Y a veces por eso yo digo que cuando Israel salió de Egipto, la gran multitud que salió con ellos también era porque habían conocido lo que José había hecho, ¿verdad? Aunque esa gran multitud también salió por algunas otras razones. Pero también dice, otros personajes que levantó fueron a los profetas en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel dice que Dios les habló por medio de sus profetas, pero los israelitas tampoco quisieron escuchar a sus profetas. Y entonces dice que el mensaje de arrepentimiento también, cuando vino Juan el Bautista para preparar un camino para Dios, para Jesús, dice que envió a Juan el Bautista. Muchos lo aceptaron, ¿verdad? Que se bautizaban y venían, dice, a Juan para ser bautizados. Pero muchos, la mayoría no, lo rechazó. Y entonces es por eso que dice que en todo tiempo Dios está levantando hombres o un movimiento que levantó en estos últimos tiempos para proclamar su evangelio. Dice que el último libro de la Biblia, dice Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna. Dice en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Dice, expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica desde el principio hasta el final. Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Dice que la verdadera pueblo que va a proclamar a Cristo lo va a exaltar a Él. Va a dirigir los pensamientos de las personas a Él. Dice, y no una religiosidad egocéntrica, donde dice que todo lo quiero yo para mí. Que me adoren, que me reverencien, que me besen la mano, que hagan todo. Dice, no, esa religiosidad egocéntrica llena de falsedad no va. El pueblo que ha sido levantado, dice, ha sido levantado para que enfoquen su mirada en Jesús, ¿verdad? Dice el enfoque del tiempo del fin de Apocalipsis. Los evangelios, dice, se centran principalmente en la primera venida de Cristo, pero Apocalipsis se centra en su segunda venida. Nosotros, dice, nos dejó que leyéramos Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 14:14 al 20 y Apocalipsis 19:11 al 18. Dice, ¿qué conclusión similar ves en cada uno de estos pasajes? La venida, o sea, la venida inminente. En cada uno de esos pasajes
viene un acto, por así decirlo, y en todo ese acto siempre está hablando de la venida, de la cosecha, de la reunión, de las bodas, o sea, de la venida totalmente. Están relacionados en su segunda venida. Entonces los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre están hablando de su primera, por así decirlo, de su primera venida, o sea, de su nacimiento, de su vida y de su muerte y resurrección. Pero Apocalipsis se centra más en la segunda venida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados para que podamos conocer el tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Por eso nosotros dice que el enfoque en el último tiempo o en el tiempo del fin de Apocalipsis. Recuerdan que también la sierva del Señor dice que en el último tiempo lo que más tendríamos que leer, no estaba diciendo, yo tampoco estoy diciendo que no leamos los evangelios, ¿ok? Pero ella dice que en el último tiempo lo que más tendría el pueblo adventista que leer y proclamar sería el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esos libros, dice, tendrían que ser bien conocidos por el pueblo adventista, pero es lo que Satanás no quiere. Y es lo que nosotros también hemos dejado que Satanás domine. Porque si nosotros no leemos la Biblia, mucho menos leeremos el libro de Daniel y menos el de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ahí es donde el mensaje se estanca. Y es por eso, la pregunta sería, ¿y es por eso que Dios no vendrá? La respuesta es no. Aunque nosotros no hagamos el trabajo, Dios levantará hombres que harán el trabajo. Así es que nosotros es nuestra oportunidad de poder pertenecer al movimiento que exalte el poder de Dios y sus maravillas. Dice que desde el primero hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, el clímax de cada profeta es la segunda venida de Dios. El Cordero inmolado, el que viene como Rey de reyes y Señor de señores, derrota a los enemigos, ¿verdad? Que oprimen y persiguen a su pueblo. Dice, y librará de esta pesadilla de pecado y lo llevará a casa, a la gloria. Dice, el gran conflicto entre el bien y el mal terminará. La tierra será hecha nueva y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, ¿verdad? No entiendo muchas veces por qué siempre dicen que le tienen miedo de estudiarlo. Tal vez, y esto no es por hablar mal, tal vez muchas de las veces se escucha decir eso por la razón en que siempre el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, ¿verdad? Mucha simbología. Pero para el tiempo en que vivimos o cómo hemos crecido, mucha de esa simbología es entendible. Se entiende, ya la conocemos, se nos ha enseñado y todo. Entonces no debería de darnos miedo leer Apocalipsis, ¿verdad? O tal vez porque muchas veces siempre te dicen, si no entiendes no lees, si no entendiste, si no estudiaste teología es difícil entenderlo, si no sabes manejar hermenéutica es difícil. Entonces tal vez por esas razones, no estoy diciendo que esas sean las razones, pero digo tal vez podrían ser. Pero yo te puedo decir algo. El libro también de Santiago siempre dice que si necesitamos sabiduría, pidámosla a Dios. Así es que si necesitamos entender Apocalipsis, pidamos sabiduría a Dios y tenemos que saber en qué tiempos o en qué tiempo estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Entonces nada es imposible para Dios. Si nosotros pedimos con fe, la recibiremos. Dice el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje? Dice que habla acerca de la cosecha, ¿verdad? Habla acerca de la cosecha. Que nosotros vamos a ver qué está hablando acerca de la cosecha. Voy a ver si puedo encontrar una palabra que está ahí en la...
en la lección, a ver si la puedo encontrar rápido, habla acerca de la vendimia, ¿verdad? Dice vendimia los racimos. O sea, quiero ver si puedo encontrar esa palabra. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta a ver qué significa esa. Para que yo quería para que no no sé, nosotros viéramos el significado, pero creo que no la tengo en este diccionario. Pero vamos a ver entonces lo que dice. Dice que el tema principal de Apocalipsis dice que es la cosecha, ¿verdad? Donde se va a juntar todo lo que es para dice para lo que se va a la vendimia y lo que se va al lagar, dice que será pisado, y donde nosotros podemos ver que dice que serán pisados fuera del templo, de la ciudad. Dice, a ver, bendice. Bueno, luego la voy a buscar. Entonces dice que del libro de el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis, dice que se centra en la cosecha. La mies ya está madura, y dice que escuchó, dice oí, escuchó que salió un ángel. Dice, ¿qué simbolismo se usa aquí para presentar el regreso de nuestro Señor Jesús? Dice que salió un ángel con una hoz y que le dijo, pasa tu hoz porque la cosecha o el producto, por así decirlo, dice, ya está maduro. Dice que el simbolismo de la cosecha en la Biblia es para describir el regreso de Cristo. Cuando todo ya esté listo, Cristo va a venir. Dice, ¿cuál es la esencia del mensaje que se encuentra en estos versículos? Dice, ¿cómo nos ayuda a entender quiénes somos como adventistas del séptimo día? En Apocalipsis 14, 6 al 7 está el mensaje del primer ángel. Dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿verdad? Entonces nos invita a volver, por así decirlo, a levantar la ley de Dios, a exaltar al Creador y a reconocerlo como único soberano. Ahí está, como les digo, la ley de Dios, porque si vamos a la creación, ahí es donde se nos da más específicamente, está hablando de el sábado, o sea, elegir a quién servimos. Si reconocemos el sábado como día de reposo, estamos reconociendo que Dios es el creador y dador de la vida. Si no aceptamos el sábado, lo que estamos diciendo es que no acepto a Dios como creador, ni tampoco como el que me dio la vida. O sea, por lo tanto, yo no creo en Dios cuando no aceptamos ese día. El día sábado tiene una parte muy importante en la decisión, en nuestra salvación, porque como les digo, nosotros en ese día que tal vez para muchos no es importante, es el día que marca a qué grupo perteneces, al grupo de Dios o al grupo de Satanás, ¿verdad? Dice que el mensaje del primer ángel trae, dice, a la generación del siglo XXI que anhela un propósito para su vida, presenta un evangelio de la gracia de Dios que proporciona perdón para todos. O sea, la invitación es que nosotros obedezcamos a Dios, que volvamos a Dios, y como resultado será aceptar, ¿verdad?, sus mandamientos para que nosotros podamos practicarlos y vivirlos, ¿verdad? Dice entender más plenamente el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender más plenamente el mensaje de Dios? Dice,
temer a Dios está relacionado no como pensamos. Es un llamado a vivir para agradar a Dios y colocarlo primero en todos nuestros pensamientos. Dice, es una actitud de obediencia que nos lleva a vivir vidas piadosas. Dice, este mensaje también nos invita a dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios está ligado con lo que hacemos en cada aspecto de nuestras vidas. Y en Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre, porque Él traerá, dice, a juicio toda obra, ya sea buena o mala. También en Corintios 6, 19 y 20 dice cómo nos ayudan estos versículos. Dice, a comprender lo que significa tanto temer a Dios como glorificarlo. Y en Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual no es de nosotros, sino de Dios. O sea, por eso tenemos que cuidarlo, dice. Y es por eso dice que así podemos honrar más plenamente a Dios y podemos entender el mensaje de Dios. El temer o el obedecer, dice que no es el estar con miedo, que ya va a venir las plagas, ¿verdad? Que muchos se enfocan en meter miedo. Luego dicen, ya vienen las plagas, ya van a sonar las trompetas y todas las personas o todos los hermanos que no leen la Biblia, no estoy tratando de decirles eso para que se sientan mal, ¿ve? Todos los hermanos que no leen la Biblia siempre están con el miedo. Ay, las trompetas, las plagas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Que suenen las trompetas, que suenen. Ojalá ya sonaran, ojalá ya hubieran sonado, ojalá ya hubieran caído las plagas. Porque si yo estoy con Dios, nada de eso va a tocar mi puerta. Recuerden el Salmo 91. O sea, nada de ninguna plaga, dice el Salmo 91, tocará tu puerta. O sea, nada. Entonces, si están predicando las plagas, las trompetas, los sellos, las copas, todo eso está bien. Amén. Gloria a Dios, que venga. Sí, ven, Señor, ya pronto. O sea, no nos tiene que dar miedo. ¿Por qué nos tiene que dar miedo? Si eso no es para nosotros. Como yo una vez les dije, en el pueblo de Israel, las plagas que cayeron en Egipto fueron para los impíos, no para el pueblo que obedecía a Dios. Fueron para los impíos. Así es que si viene todo eso, yo no necesito temer, yo necesito alegrarme, porque el tiempo entonces ya es definitivamente inminente. Así es que debería de parecernos con gozo y alegría y no por miedo. Pero muchas de las veces, dependiendo cómo las personas lo enseñan, y es por eso que las personas tienen miedo, ¿verdad? Porque hay dirigentes o hay predicadores que se dedican solamente a meter miedo en lugar de predicar el Apocalipsis como verdaderamente se debería de predicar, enfocando a Cristo como el único Salvador, enfocando a Cristo como nuestro campeón, enfocando a Cristo como nuestro protector y enfocando a Cristo como nuestro intercesor, como nuestro abogado, enfocando a Cristo como el novio triunfante, enfocando a Cristo en todo el aspecto que en Apocalipsis puedes encontrar a Cristo de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Entonces, en lugar que se enfoque a Cristo, se enfocan las bestias, se enfocan los sellos, se enfocan las plagas, se enfocan todo eso. Pero ¿quién es el que abre los sellos? Es Cristo. ¿Quién es el que domina las bestias? Es Cristo. ¿Quién es el que ordena las copas y para quién son? Cristo las ordena y son para los impíos. ¿Quién es el que dice las copas de la ira de Dios? O sea, las ordena Cristo y es para los impíos. O sea, todas las cosas que Cristo está haciendo en Apocalipsis es en beneficio
de su pueblo, de sus hijos. Dice que la novia se está arreglando, se está ataviando para estar presentable delante del novio. Entonces, ¿por qué tendría yo que tener miedo? ¿Por qué yo entonces tendría que, cuando hablen de Apocalipsis, estar prácticamente cruzando las manos, tronándome los dedos y que ay, me da miedo, por eso no voy a la iglesia? Por eso muchos dicen, por eso no quería saber de la Biblia, por eso no quería saber de la Biblia, porque la Biblia habla de ay, pura, hasta pesadillas tengo. No, no debería darte miedo. No debería darte miedo Apocalipsis, te debería de dar alegría, porque conoces que nuestro Redentor está pronto a venir. Y si nos preparamos, nosotros podemos estar en ese pueblo que levantaremos las manos al cielo y diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces no tenemos por qué temer, tenemos que alegrarnos. Nada de plagas tocará nuestra puerta, nada de que las trompetas, nada de que las copas, nada de que el granizo, ni las úlceras, ni nada de eso, nada tocará tu puerta. Mientras estés con nuestro Señor Jesús protegido bajo el manto de su justicia, nada tocará tu puerta. Así es que no te dé miedo. Dice también en Apocalipsis 14:7 y 14:11 y 4:11, perdón, en Génesis 2:1 al 3 y Éxodo 28 al 11, dice cuál es la base de toda verdadera adoración a Dios y cómo refleja el sábado esta comprensión. O sea, el sábado es el sello, ¿verdad?, de nuestro Dios. El sábado es el corazón, dice, de su ley. O sea, el sábado es a quien nosotros rendimos la honra y la gloria, a quien le damos nosotros nuestra prioridad o a quien le entregamos nuestro corazón, ¿verdad? A ese es el sábado. En Apocalipsis 14:7, reverenciad a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, nos envía a la creación. En Génesis 2:1 al 3, allá, y quedaron así acabados los cielos y la tierra, dice, y todo lo que Dios había creado, y reposó Dios el séptimo día, o sea, el sábado. Y en Éxodo 8 al 11 es el mandamiento, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el sábado, y dice que por eso Satanás ha atacado tanto el sábado, porque él sabe que si guarda el sábado, o el que acepta el sábado, acepta a ponerse a la voluntad de Dios. Por eso hoy en día siempre Satanás tuerce, ¿verdad?, toda la enseñanza, y también utilizando a las otras denominaciones. Siempre él dicen las otras denominaciones, yo no necesito adorar en sábado. Mi sábado es Cristo. Yo no necesito un día para adorarlo. Yo lo adoro todos los días porque mi Cristo es mi reposo. Es donde Satanás está torciendo las mentes, está dirigiendo las mentes a otros días. No le pongan tanta importancia. Amen a Cristo, amen a Cristo. Satanás quiere que creas en Cristo, pero no quiere que hagas las obras que Cristo ha pedido que hagamos. Entonces ahí es donde vamos a estar mal, porque cuando estemos parados frente al tribunal y digamos, yo creía en ti, va a decir, pues no lo hiciste. Pero si hubieras creído, las obras que yo hice las hubieras hecho tú. Pero entonces Satanás confunde, ¿verdad? Si dice, Satanás sabe que si hacemos un 50% y un 50% no, estamos perdidos. Si hacemos un 90% y un 10% no, estamos perdidos. Porque Dios quiere el total. Y Satanás, con que le demos un 2%, un 1%, con eso se va a agarrar para podernos arrastrar nuevamente podemos decir, para atrás, ¿verdad? Dice el llamado final de Dios. ¿Cuál es su llamado final? Dice, ¿qué aprendemos de estos versículos sobre la Babilonia espiritual? Dice que el llamado final de Dios que encontramos en el resumen del jueves es acerca de cuando él dice, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Porque dice que el ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, dice, la gran ciudad, dice que ha confundido, ha hecho
de beber con su vino, dice, el furor de su fornicación a todas las naciones, ¿verdad? Y también después dice, se ha convertido en guarida de toda demonios, de ave inmunda, de cualquier cosa, dice, de inmundo, dice, se ha convertido en guarida. Dice entonces, por eso después el pedido es salir de ella, pueblo mío, dice, para que no seas partícipes de sus pecados y de sus castigos y de sus plagas. O sea, por eso les digo, ¿por qué tengo que tener miedo? Si el mismo Apocalipsis me dice que si yo salgo de esa confusión, si salgo de hacer esas prácticas, si salgo de ahí, de ese sistema y vengo a los pies de Cristo, dice, ellos recibirán todo lo que está escrito, pero tú no. O sea, porque tú has decidido estar conmigo. Dice entonces, en el libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un sistema de confusión, o sea, creado por los hombres, por sus propias costumbres, por sus propias reglas, por sus propios métodos, por así decirlo, que venden la salvación, venden el bautismo, venden las misas, venden todas las cosas que no están en la Biblia, ellos lo hacen. Por eso dice que es una confusión. Se hacen pasar por Dios, dice que ellos son los intercesores entre Dios y los hombres, o sea, son los elegidos de Cristo, les debes de llamar padres, les debes de confesar los pecados, cuando los pecados solamente se confiesan a Dios, dice que te perdonan los pecados, cuando solo Dios perdona pecados. Entonces, todo ese sistema, dice, de Babilonia, es un sistema, dice, de confusión. O sea, pero ¿por qué confusión? Simplemente porque no estudiamos la palabra de Dios. Si ustedes ven ese sistema, puede tenerte confundido, pero cuando empezaron a investigar los que comenzaron las reformas, comenzaron a darse cuenta que el sistema estaba totalmente falso. O sea, era un sistema totalmente erróneo y era un sistema que solamente había sido fabricado por el hombre para el hombre, o sea, para beneficio del hombre. Entonces, por eso comenzó el protestantismo y porque se dieron cuenta al estudiar la palabra de Dios, las verdades o el verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, dice que el llamado final de Dios para su pueblo es salir de ella, pueblo mío. Nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos de estar proclamando ese mensaje, deberíamos de estar enseñando a las personas el mensaje, pero también deberíamos de aprender cómo enseñar el mensaje. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre vemos o hemos visto, por ejemplo, yo una vez, varias veces he visto a una persona que es, me parece, pentecostés, que luego se empieza a agarrar según hablar, no sé, sus idiomas. Entonces ellos llegan según adoctrinar a los parques o a las canchas de fútbol o de básquetbol. Yo he visto uno que otro video que suben ahí en las páginas. Y entonces ellos llevan objetos, o sea, lo que estas personas llaman santos, ¿verdad? Ellos llevan objetos, esos objetos los agarran, los quiebran, los avientan y están gritando que mire, que no ven, mire, que no oyen, y lo quiebran, lo pisan. ¿Usted cree que una persona católica que ha adorado toda su vida esos objetos, cuando está viendo esa acción, usted cree que lo que le va a dar es alegría? Es obvio que le va a dar coraje y va a atacarlos y mucho menos va a querer saber de esas personas, ¿verdad? Por eso les digo, tenemos que aprender cómo enseñar el evangelio. No vamos a llegar y vamos a atacar y vamos a quebrar y vamos a... No, Jesús enseñaba con paciencia, con amor, pero sus palabras eran directas al corazón, directas a la mente y captaban la atención. Entonces tenemos que pedirle a Jesús, ¿cómo o qué puedo hacer yo
para poder hablarle a las personas de una manera que te puedan ver a ti y no a mí. Que las acciones que yo pueda hacer, las palabras que vaya a usar, que vengan de ti y no de mí. Porque yo no sé hablar, yo no sé actuar. Así es que si tú, Señor, me ayudas, yo iré donde tú me envíes. Por eso es el llamado de Dios. El pueblo adventista tiene que hacer un llamado, ¿verdad? Que viene de Dios para que las personas, dice, salgan de ese sistema. Eso es lo que nos trae la lección. Dice, los que adoran a la bestia y a su imagen recibirán, ¿verdad? Todas estas cosas, dice que están escritos. Pero los otros, los que adoramos a Dios, tendremos protección. No adores lo creado por el hombre. Adora a Dios, que es el creador, ¿verdad? En resumen, lo que nosotros vemos en Apocalipsis es, como dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Es el versículo de memoria y es como comenzamos el estudio y nos está llevando a poner los ojos en el Creador, ¿verdad? Dice también que el mensaje de la verdad presente, como lo dice Pedro, es que tenemos la profecía más exacta, o sea, que Dios no hace nada sin revelárselo a sus hijos. Y el enfoque del tiempo del fin en Apocalipsis es la venida inminente de nuestro Señor Jesús. También el mensaje para este tiempo del fin en Apocalipsis es la cosecha, o sea, la tierra ya está madura, la cosecha, así es que pronto nuestro Señor vendrá. O sea, pronto escucharemos la trompeta, dice Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios, dice, Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ya pronto escucharemos la trompeta. Dice, entender más plenamente el mensaje de Dios. ¿Cómo lo entiendo yo más plenamente? Volviendo al principio, ¿verdad? Puedo entender más plenamente el mensaje de Dios. Volviendo a la creación, aceptando su santa ley y viviendo una vida en el nombre de Jesús que Él nos haga vivir. Dice, ¿y cuál es el llamado final de Dios? Salid de ella, pueblo mío, dice, para que no seas partícipes de sus pecados y tampoco recibiráis ninguna de las plagas. O sea, salid. A nosotros nos invita a que podamos ser como adventistas un pueblo bien dispuesto para proclamar el evangelio. A todas las personas que vean el video, yo los invito a que lean la Biblia. O sea, no me crean lo que yo diga, el palabrerío que yo uso, lean la Biblia. Si está en la Biblia, crean, pero créanle a Dios. Siempre créanle a Dios y no al hombre. Como siempre les digo, el hombre no es ejemplo a seguir. Nunca sigan un ejemplo del hombre. Sigan el ejemplo de Cristo. Él es el ejemplo de vida. Él es el pan de vida. Él es el camino. Él es la resurrección y la vida. A Él debemos mirar. Que nuestra mirada esté fija en Cristo y no en el hombre. Si lo que estudiamos aquí está respaldado por la palabra de Dios, creámosle a Dios. No le crean al hombre, créanle a Dios. Su palabra es verdad. Que Dios los bendiga y que en esta lección podamos haber aprendido un poco y nos vemos pronto, ¿verdad? Donde tendremos el estudio. Que el Señor los bendiga.